Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, aparte de unas vistas espectaculares del lugar en el que estamos, que se ve literal toda la ciudad desde aquí arriba, se ve el mar, el cielo espectacular sin nubes, se ve de todo, la verdad, mola muchísimo este lugar. Aparte de eso, empezamos, bueno, no se va a ver, os voy a poner mejor la pantalla del juego. Empezamos con una tandita de huevos que por desgracia ayer se me olvidó abrir regalos y tengo una tanda de huevos que no son del evento de nuevo año. Pero bueno, vamos a ver qué tal los huevos normales para empezar el año 2023. Tenemos huevos de 2 y tenemos huevetes de 5, ¿vale? A ver qué tal se dan. Por favor, que salga algo interesante. De momento, madre mía que no le estoy dando aquí a grabar la pantalla del móvil. Ha salido un Magikarp en el primer huevete, ¿vale? Un Magikarp. Vamos a ver el segundo, qué tal nos sale un pick y peg. Los huevos de 2 no valen para nada, ¿eh? Los huevos de 2 no os los recomiendo, los huevos de 2. Vamos a ver el siguiente, va, a ver si el siguiente sale mejor. Uy, este sí, ¿eh? Este si llega a salir Shiny sí que habría estado bastante interesante. Este me gusta más, ese Mine Junior. Vamos a ver el siguiente, otro Mine Junior estaría bien. Un Rowlet, bueno, algún día tendrá Community, ¿no? Así que está bien, no pasa nada, 3XL, vamos a ir farmeando, aunque el día que tenga Community se farmeará mucho más fácil. Tiro, que también está muy interesante, ¿no? Los huevos de 5 es como estar en el propio evento que hay ahora mismo, quitando los iniciales, que también salen bastante. Salen babies muy interesantes de los huevos de 5, ¿eh? Chickling no tanto porque no tienen Shiny, pero me mola bastante. Vale, huevito de 2, a ver si me recompensan los otros dos que han sido malísimos. ¿Vamos? Bueno, creo que no tiene Shiny todavía, el que tiene Shiny es la evolución, pero bueno, está bien. Oye, otro baby. Snover por aquí, que tampoco ha sido Shiny. Creo que aquí se va a acabar la tandita de huevitos. Vamos a ver si por sorpresa hay algún 100%, cosa que no creo, pero bueno, vamos a valorar por si acaso. El Magikarp que ha salido no estaba nada mal. Vale, esto del tamaño me molesta muchísimo a la hora de valorar Pokémon y poder verlos todos de forma rápida. No ha salido nada del otro mundo, pero sabéis que es lo bueno, que en 4 minutitos, que por eso he venido aquí con el Campfire, lo he visto, se va a abrir una bonita raid y quería pinchar y mi colección está completa. Bueno, pues ya tenemos por aquí el primer Reshiram de hoy. No sé si voy a poder hacer más porque no he visto ninguno más en el Campfire. O sea, en toda la ciudad que veis por ahí atrás no hay ni una sola raid. No tiene sentido esto, pero así está siendo la cosa. Y vamos a ver si sacamos el tercer Shiny de Reshiram. Está difícil porque, bueno, precisamente ya llevamos 2, pero vamos a ver si conseguimos ese tercer Shiny de Reshiram. 3, 2, 1, le damos al Reshiram y no. Obviamente no va a salir Shiny, pero bueno, vamos a ver si lo podemos atrapar aquí con las vistas. Espérate, voy a poner un pelín más hacia la derecha, porque aquí está la ciudad justo a sus pies. Aquí tiene el Reshiram, toda la ciudad de Tarragona justo a sus pies, así que nada, a ver si me lo llevo a ese bonito Reshiram. Y vamos a hablar de este mes de enero, porque para la gente nueva y también para la gente que no es nueva, vamos a ver los cambios en las investigaciones de campo, porque se pueden conseguir muchos pseudo legendarios gracias a las investigaciones de campo. Así que vamos a repasar el mes de enero, que está muy interesante. Vamos a verlo. Como os decía, muchos pseudo legendarios se pueden conseguir todos los meses, al menos de momento en Pokémon GO. Ya veremos si algún día cambian estas investigaciones de campo. Van cambiando unas 10 aproximadamente cada mes, van añadiendo y quitando algunas, ¿vale? Pero hay algunos que se quedan casi todos los meses y algunos muy interesantes. La primera, ya la tenéis aquí, capturar un Pokémon dragón, que ahora mismo teniendo raids de Reshiram es muy fácil de completar esta investigación de campo y te dan Dratini o Bagon para aquellas personas, pues ya os digo, que les cuesta hacer un Dragonite level 50, que les cuesta hacer un Salamence como atacante en raids, pues ya tenéis dos pseudo legendarios muy buenos. Dragonite está top 1 en Liga Master, o sea, es una auténtica bestia, y Salamence, el mejor Pokémon no legendario como atacante dragón, y creo que está top 3 atacante dragón del juego sin contar megas, así que una buenísima opción también. Después tenemos una de las nuevas, precisamente cuando veáis el tic amarillo, ¿vale? Para la gente que no sea tan nueva en el juego y quiera saber los cambios, el tic amarillo significa investigación nueva para este mes de enero. Tenemos capturar 5 eléctricos, que nos da Fluffy, que Ampharos, pues es un Pokémon que tiene Mega, que está a veces interesante en Go Battle en según qué copa, como por ejemplo ahora la Copa Festividad está bastante interesante. Después tenemos capturar 5 Pokémon, da igual el tipo del Pokémon, que te da Clefairy y te da Igglybuff, que son Pokémon tipo Hada, que siempre vienen bien como para atacantes en PvP, como atacantes de Hada con el encanto, ¿vale? Sobre todo para la gente nueva, es un Pokémon muy barato de hacer y que os puede venir bien en Go Battle para ir escalando al principio. Después tenemos una que está desde siempre, capturar 5 Pokémon con clima a favor, que nos daría Poliwag, buenísimo Pokémon, Vulpix, buenísimo PvP también, Hippopotas, quizás el menos interesante,
suerte, pero te puede salir Shiny, y Snover, que también es muy bueno, Liga Super, Liga Ultra, y además tiene Mega, así que otra muy buena investigación de campo. Otra de las nuevas, usar 5 vallas para ayudarte a capturar Pokémon te daría Bunelby, que Bunelby es muy bueno en Liga Super, así que también es muy buena opción, y buscar el Shiny, que imagino que no todos lo tendréis. Y por último, una que está desde siempre también, capturar 7 Pokémon que te da el Magikarp, que qué no decir de Gyarados, que también es un genial Pokémon, así que la zona de captura es una muy buena zona para conseguir Pokémon interesantes. Después vamos a los extras número 1. Tenemos evolucionar un Pokémon Eevee, siempre está bien Eevee, tiene muchísimas evoluciones, entre ellas Umbreon, que es muy bueno en Liga Super y también está bien en Liga Ultra, y también está el Sylveon, que es muy bueno en Liga Master y también es buen atacante de hada. Después tenemos conseguir 5 instantáneas que nos daría Sudowoodo, esta es nueva, no es muy interesante el Sudowoodo aquí. Intercambiar un Pokémon nos daría Dedenne, y bueno, pues ahí estás, un Pokémon un poco raro, así que está bien que te lo den. Y después tenemos una instantánea de Pokémon salvaje, la misión más fácil de hacer de todas las investigaciones, que te da Murkrow, te da Hoppip y te da Yanma. Los interesantes, Murkrow como atacante siniestro volador y Yanma como atacante de bicho. Después tenemos las 3 que también están desde hace muchísimo tiempo, iniciales de primera generación, segunda y tercera, que pues ahí ya depende del que necesites, que te falta un buen Charizard, que te falta, pues yo que sé, un buen Diplosion, que te falta un buen Swampert, pues con estas investigaciones lo puedes intentar conseguir. Después vamos a los extras 2, que son las de eclosionar y girar paradas. Eclosionar un huevo han puesto a Togedemaru junto con Mintine, sinceramente están bien, se pueden usar los dos en PvP, sobre todo el Mintine con lo del ataque ala, así que está guay, buena investigación. Lo que pasa que a veces cuesta lo de eclosionar un huevo, pero con huevos de 2 kilómetros yo creo que se hace bastante rápido. Otro pseudo legendario, tercer pseudo legendario que vemos en este vídeo, y además The Best, Beldum, el mejor acero del juego. Lo podéis conseguir con la investigación de eclosionar 2 huevos, así que sí que os recomiendo que intentéis acumular más de una, pero si no, con huevos de 2 al final vais a poder conseguir algún Beldum que os vendrá muy bien para intentar sacar uno bueno, sobre todo, o intentar sacar el Shiny. Sudowoodo está 2 veces, como podéis ver en investigaciones, sigue estando en girar 3 paradas, y en girar 5 paradas también está Gardevoir, que no lo cuento como pseudo legendario, pero también es muy buen Pokémon. Vamos como lanzamientos, ¿vale? Tenemos, esta es la única nueva, es hacer un excelente que nos daría al Emolga, que está guapo, va bastante bien. Y además las de siempre, la de Onix, hacer 3 grandes lanzamientos, el Lilip, Crowley y Snubbull, hacer 3 grandes lanzamientos, que ojito con el Crowley, que es interesante para Pepe, a mí me gusta, y el Granbull también. Y vamos con el cuarto pseudo legendario, hasta 4 pseudo legendarios tenemos por aquí. Estamos hablando de Gible, estamos hablando de Garchomp, que además ahora mismo contra el Reshiram es una buenísima opción como atacante de tierra o incluso como atacante dragón, ¿vale? Así que otra muy buena investigación de campo que encontrar y que completar. Después tenemos hacer 5 buenos, el Dunspace, que bueno, más allá de buscar el Shiny, y los 5 geniales seguidos con bola curva, de siempre también Spinda, que es la única forma de conseguir a Spinda en el juego. Para aquellas personas nuevas que acaben de llegar, la única forma de conseguir a Spinda es de esta investigación de campo, y cada mes va cambiando la forma. Ahora está la forma número 7, por si os interesa coleccionar todas las formas de Spinda. Vamos con nuevas investigaciones o investigaciones que han cambiado. Combates, ganar una incursión que cambia todos los meses prácticamente. Ahora nos daría Mawel, que oye, en lugar de sacarlo de Raid, lo puedes sacar de Raid más investigación de campo para conseguir el Shiny, incluso para conseguir alguno para Liga Super, que a veces te puede venir bien. Ganar una Raid de nivel 3 o superior, esta vez si la cambian algún día, Omanite o Kabuto, no es nada interesante. Combatir en la liga, en Go Battle, nos daría Marill, muy buena opción, muy buen Pokémon. Después, capturar 3 Pokémon oscuros, un poquito lenta para mi gusto, Purloin, que es un Shiny bastante raro, ¿vale? Shiny bastante raro. Y otra que deberían cambiar algún día ya, Aerodactyl, de ganar 5 raids, ¿vale? Hay 3 nuevas más todavía. Vamos a la zona de compañeros y amistad. Minun y Plasel. Bueno, ¿por qué me pones esto, Niantic? ¿Por qué me pones esto? No lo entiendo, pero ahí está, enviar 5 regalos con pegatina, ¿vale? Después tenemos caminar 2 kilómetros con tu compañero, nos daría otra vez a Bunelby, aunque es mucho más rápido hacer la otra investigación que hemos visto antes. Conseguir 3 caramelos Stunfisk, muy buena opción, muy buen Pokémon Liga Super y buena opción para conseguir XLs para el Stunfisk de Galar Liga Ultra. Y luego tenemos otra investigación de Snubbull, aunque esta seguro te sale en Snubbull, la otra pues te podrían salir otras cosas. Y es darle 3 golosinas a tu compañero, que es muy rápida. Al igual que hacer fotos salvajes muy rápida, esta también es extremadamente rápida. Al igual que la que viene ahora, conseguir 3 corazones, es muy rápida, muy fácil de hacer. Y nos daría a Buniri, que bueno, para la Mega nada más, Buniri nos sirve para otra cosa. Así que en general aquí podéis ver todo lo interesante que hay en investigaciones de campo. Yo me quedo con algunos que están muy bien para PvP, Liga Super, Liga Ultra, y sobre todo con esos 4 pseudo legendarios. Si todavía no habéis podido hacer alguno bueno, aprovechar estas investigaciones, que es la forma más fácil
asegurada y sencilla de conseguirlos, aunque sí que es verdad que a veces cuestan un poquito de encontrar estas investigaciones de campo. También os digo que quién necesita esas investigaciones de campo que os acabo de decir cuando en un momento fácilmente, ¿para qué quieres hacer eclosionar 2 huevos y conseguir un Beldum si de forma salvaje puedes conseguir directamente un pedazo de metan como me acaba de salir a mí? Yo no entiendo nada a veces, la verdad. Vamos a poner la RA, que va a quedar muy bien aquí el metan, y vamos a ver si nos lo llevamos. Voy a traerle plateada para llevarle más caramelitos de metan, ¿no? Mirarlo qué bonito el metan, Mirarlo qué bonito el metan. No voy a llegar, ¿verdad? No voy a llegar, la típica que me pasa últimamente. Voy a llegar, lo voy a conseguir, me da igual. Lo voy a conseguir. ¡Ahí estamos! Y le hago el genial. Let's go. ¿Te vienes, metan? ¿Te vienes, metan, compañero? Dime que sí. Ahí estamos, se viene el metan. Vamos a ir a por un Reshiram, que he visto que hay un Reshiram un poquito lejos, pero no importa. Vamos a ir por ese bonito Reshiram. ¿Y el metan qué tal? Vale, malito, no podemos tenerlo todo, ¿vale? No podemos tenerlo todo, y el Wurple, por si acaso, no es shiny. Estoy en dirección a ese Reshiram de ahí, estoy haciendo aquí un poquito de shiny hunting del bueno, y ya tengo la primera misión de pseudo legendario: capturar un Pokémon dragón. No sé si saldrá Dratini o Bagon, pero aquí lo veis, perfecto para hacer antes de ese espectacular Reshiram, así que tendremos un Dratini y un Bagon de regalo. Let's go. Última raid de Reshiram de este vídeo. Vamos a ver si sacamos un pedazo de shiny o un 100%, porque no me he fijado si era bueno o malo, así que podría haber sorpresita. 3, 2, 1, le damos. No va a ser shiny, y 813 otra vez. Parece el mismo Reshiram. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es igual de malo este Reshiram que el anterior? Pues nada, no ha habido suerte, amigos, pero al menos pues nos llevamos una bonita también investigación de campo de Bagon o Dratini. Ahora veremos cuál es. Otro Reshiram que no vale para mucho, pero bueno, más caramelos XL que nos llevamos, y vamos a ver si es Dratini o es Bagon. Vamos a ver qué pseudo legendario conseguimos. Y un bonito Dratini de 430 que voy a guardar para reclamar más tarde. Pero amigos, por aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado el día de hoy. Espero haberos ayudado con el tema de las investigaciones de campo. Si es así, se agradece un pedazo de like al vídeo, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo.